En una noche tibia de La Habana, cuando el Tropicana parecía un universo hecho de luces, plumas y promesas, una muchacha de apenas 16 años subió al escenario sin imaginar que ese instante marcaría para siempre su destino. Se llamaba Georgina García Tamargo, pero el mundo aprendería a conocerla como Gina Romand, la rubia que llegó desde el Caribe para conquistar México con una fuerza que nadie pudo detener. Aquella niña inquieta que bailaba entre sombras tropicales se convertiría con el tiempo en una vedette adorada, en una actriz perseguida por directores de renombre y en un rostro inolvidable de la época de oro tardía. Pero detrás de esa mujer que incendiaba escenarios había una verdad mucho más íntima, mucho más frágil. Cuando abandonó Cuba en medio del torbellino político, Gina dejó atrás no solo su país, dejó también una parte de sí misma que nunca regresaría. Y aunque México la adoptó, la celebró y la convirtió en suya, un miedo silencioso la acompañó toda la vida. El temor de quedarse sola en un país que la abrazó tarde, un temor que jamás confesó ni siquiera en sus entrevistas más sinceras. Años después, un desastre cambiaría su historia para siempre. El incendio de 1981 devoró su casa, sus recuerdos, sus premios, sus fotografías. Solo un objeto sobrevivió, una pequeña foto quemada, tomada cuando tenía 18 años en La Habana, un fragmento de vida que ella guardó en su bolso hasta su último día como si fuera un talismán. Lo que Gina Romand revelaría antes de morir, lo que cayó durante décadas, no es simplemente la confesión de una estrella. Es el eco de una mujer que luchó, perdió, amó y renació en silencio. La historia de Gina Romand no comienza en los escenarios de México, ni en las cámaras de cine que más tarde inmortalizarían su figura. Empieza en una casa modesta de La Habana, donde una niña curiosa observaba a su madre coser vestidos de lentejuelas y soñaba con un mundo que todavía no conocía. Su nombre verdadero, Georgina García Tamargo, no tenía nada de extraordinario, pero desde pequeña llevaba dentro una inquietud que no se podía domesticar. A los 15 años ya era parte de un pequeño grupo artístico de barrio, y a los 16 logró lo impensable, subir al escenario del legendario Tropicana, el templo del espectáculo caribeño. Allí aprendió que el aplauso podía ser tan adictivo como el miedo escénico, y que la disciplina era la única manera de sobrevivir. En aquellos años previos a la Revolución cubana, La Habana era un imán para artistas, mafiosos, turistas y soñadores. Gina creció en medio de todo eso, una adolescencia entre glamour y peligros, entre luces brillantes y una realidad social que se desmoronaba. Su talento llamó la atención de los Tréboles, una compañía artística que le abrió las puertas a escenarios más grandes, y fue entonces cuando adoptó el nombre que la seguiría toda la vida, Gina Romand. No era solo un nombre, era una promesa. Pero el destino tenía planes más duros. Con la llegada de la revolución y la incertidumbre política que sacudió la isla, Gina supo que su futuro como artista estaba en riesgo. Como tantos otros cubanos, tomó una decisión que marcaría su vida entera: abandonar Cuba sin mirar atrás. No llevaba muchas cosas, apenas un par de vestidos y la ilusión temerosa de que el mundo fuera más grande que la isla que dejaba atrás. Lo que no sabía era que ese salto al vacío la conduciría al lugar que la convertiría en leyenda. México fue, al principio, un territorio desconocido. Gina llegó acompañando a una compañía artística invitada a presentarse en escenarios de Ciudad de México. Su intención era quedarse solo unas semanas, suficiente para ganar algo de dinero y regresar a Cuba cuando la situación mejorara. Pero no hizo falta mucho tiempo para que el país la adoptara. Su presencia en el escenario, esa mezcla entre inocencia caribeña y sensualidad indomable, llamó la atención de productores, periodistas y directores. En una sola función en el Teatro Lírico, un productor de cine se acercó a ella con una propuesta que cambiaría su destino: un contrato para participar en películas de la floreciente industria mexicana. Gina aceptó sin dudar. Aún no dominaba todo el español mexicano. Aún extrañaba el olor del malecón habanero,
pero entendió que para sobrevivir había que tomar riesgos. Pronto se encontró actuando en sets de filmación que jamás habría imaginado, junto a figuras que eran leyendas vivas para los latinoamericanos. En cuestión de meses pasó de ser la muchacha cubana que baila bien a convertirse en la vedette más prometedora de su generación. Fue así como México dejó de ser una escala temporal y se transformó en su nuevo hogar. Mientras Cuba se desvanecía en la distancia como un recuerdo imposible de recuperar, Gina comenzaba a escribir su propia historia. Una que brillaría con intensidad, pero también con sombras que, durante años, permanecieron escondidas bajo la superficie de una vida aparentemente perfecta. Cuando Gina Román pisó por primera vez un set de cine mexicano, supo que su vida había cambiado para siempre. Frente a las cámaras, la muchacha que alguna vez bailó bajo las palmeras del Tropicana se transformó en un huracán de presencia, disciplina y sensualidad. Era imposible no mirarla. Su cabello rubio, casi inusual para la época en México, la convertía en un rostro exótico, distinto, memorable. Y muy pronto, lo que comenzó como una oportunidad aislada, se convirtió en una carrera que avanzaba con la fuerza de una ola imparable. Durante la década de los 50 y 60, el país vivía una efervescencia artística rara vez repetida. Los teatros estaban llenos, las revistas de espectáculo vendían miles de ejemplares, y el cine mexicano exportaba estrellas a toda América Latina. En ese ecosistema vibrante, Gina encontró el terreno perfecto para florecer. Fue contratada para participar en producciones como Los Asesinos y 4 contra el Crimen, donde demostró que no era solo una figura bonita. Tenía carácter, ritmo, una sensibilidad escénica que cautivaba. Pero donde de verdad brillaba era en los escenarios. Teatro Blanquita, Teatro Lírico, El Capri, lugares donde solo las grandes podían mantenerse en cartelera. Allí compartió tablas con reinas del espectáculo como Tongolele, Amalia Aguilar y Rosa Carmina, mujeres que como ella habían llegado desde el Caribe para conquistar un país que necesitaba nuevos rostros, nuevas divas, nuevas historias. El público mexicano comenzó a llamarlas las reinas antillanas del espectáculo. Y aunque en la superficie todo parecía camaradería, la competencia era feroz. Cada estreno, cada fotografía en revista, cada vestido nuevo era una batalla silenciosa por permanecer en la cima. Gina sabía que en ese mundo no bastaba con ser talentosa, había que ser inolvidable. Participó en programas de televisión en vivo, donde bailaba con precisión milimétrica, cantaba boleros acompañada de orquestas imponentes y llenaba la pantalla con una seguridad que desmentía sus miedos más íntimos. También apareció en portadas de revistas como Cinema Reporter y Cine Mundial, que la proclamaban la rubia que México adoptó. Su imagen se convirtió en sinónimo de una nueva sensualidad latina, menos ingenua, más poderosa, más segura de sí misma. A finales de los 60, México comenzaba a cambiar, y con él también el cine. Los productores buscaban rostros capaces de encarnar a una mujer moderna, elegante, cosmopolita. Gina encajaba perfectamente en ese molde. Interpretaba a mujeres sofisticadas, seguras, misteriosas. Su capacidad de moverse entre el cine policíaco, la comedia y el teatro musical la convirtió en una artista versátil, respetada por directores y querida por el público. Sin embargo, entre cada función perfecta y cada entrevista sonriente, Gina escondía una batalla silenciosa. A veces, minutos antes de salir al escenario, un pensamiento la atravesaba como una punzada. La pregunta de si realmente pertenecía a ese país que ahora la llamaba suya. Era una duda que nadie veía, que nadie imaginaba, enterrada muy hondo bajo la luz cegadora de los focos. En los camerinos, rodeada de plumas, maquillaje y lentejuelas, a veces apretaba contra su pecho un pequeño recuerdo de su vida pasada. La fotografía tomada en La Habana antes de su partida, aún intacta en ese entonces. Pero el destino, otra vez, estaba por interrumpir su ascenso. Una tragedia inesperada, un fuego capaz de devorarlo todo, se acercaba sin anunciarse,
dispuesta a arrancarle no solo su hogar, sino la historia misma que había luchado por conservar. La madrugada del incendio comenzó como cualquier otra. Gina Romand estaba en su casa, una vivienda cálida llena de recuerdos, portadas de revistas cuidadosamente enmarcadas, vestidos que alguna vez deslumbraron escenarios, fotografías de sus mejores años en cine, discos autografiados, recortes de periódicos que celebraban cada uno de sus triunfos. Era un santuario construido con décadas de esfuerzo, el testimonio físico de una vida que no había sido fácil, pero sí luchada. Un santuario que, en cuestión de minutos, quedaría reducido a humo. El fuego estalló con una rapidez aterradora. Las llamas trepaban por las paredes como serpientes de luz roja, devorándolo todo a su paso. Gina intentó salvar lo que pudo. Estiró el brazo hacia un baúl donde guardaba objetos de su infancia, pero el calor era insoportable. Su corazón latía con fuerza, no solo por el peligro, sino por la sensación de perder, de nuevo, algo que nunca recuperaría. La misma punzada que sintió cuando abandonó Cuba regresaba ahora con violencia. ¿Otra vez? ¿Otra vez debía empezar desde cero? Logró escapar entre el humo, tosiendo, llorando, con las manos vacías. Los bomberos hicieron lo que pudieron, pero el daño ya estaba hecho. Cuando por fin le permitieron entrar a las ruinas humeantes, Gina miró alrededor como si estuviera en un velorio. Cada objeto calcinado era un recuerdo muerto. Sus premios, sus programas de mano, sus fotografías, todo había desaparecido. Todo menos una cosa. En medio de los restos ennegrecidos, encontró una pequeña foto quemada por las orillas, apenas reconocible. Era ella, con 18 años, en La Habana. Aquella imagen que solía ser símbolo de juventud, ahora parecía un sobreviviente mutilado. Gina la tomó entre sus dedos temblorosos, y ahí, en ese instante, entendió que ese fragmento de papel era lo único que le quedaba de un pasado que el fuego, Cuba, el tiempo y la vida le habían arrancado. Desde ese día, siempre llevó esa foto en su bolso, como si protegiera un trozo de sí misma que corría el riesgo de desaparecer. El incendio no solo destruyó objetos, abrió una herida profunda. Gina cayó en un silencio que nadie supo interpretar. Seguía trabajando, seguía saludando a la prensa, seguía sonriendo, pero algo en ella se había quebrado. La mujer fuerte, segura y luminosa que México había adoptado, comenzó a convivir con un miedo antiguo, casi infantil. El miedo de quedarse sola en un país que la abrazó cuando ya era adulta, un país que le dio un hogar, pero también le recordó, aquella noche de fuego, que ese hogar podía perderse en un segundo. Era un miedo que no confesó jamás, ni en entrevistas, ni con sus hijos, ni siquiera con las amigas que la acompañaron durante décadas. A veces, cuando se quedaba despierta en la madrugada, lo escuchaba como un susurro. Si todo desaparece, ¿quién va a quedarse contigo? Y esa pregunta la perseguía mientras reconstruía su vida pieza por pieza. Pero Gina, como siempre, eligió mantenerse de pie. Eligió reinventarse. Eligió seguir. Porque incluso cuando el pasado ardió frente a sus ojos, la mujer que comenzó bailando en Tropicana aún tenía un destino que cumplir. Después del incendio, Gina Romand regresó al trabajo casi de inmediato. No porque estuviera lista, sino porque era la única forma que conocía para seguir respirando. El escenario había sido siempre su refugio, y ahora más que nunca necesitaba esa luz que la sostenía en pie. Pero puertas adentro, lejos de las cámaras y los aplausos, su verdadera vida giraba en torno a un solo eje, su familia. Gina siempre dijo que sus 3 hijos, Claudia, Ricardo y Alain, eran su mayor orgullo. Con ellos descubrió un tipo de amor distinto al del escenario, más silencioso, más profundo, más vulnerable. Ricardo, el hijo de en medio, era quizá quien más se parecía a ella. Tenía su sensibilidad, su manera de ver el mundo con una mezcla de valentía y fragilidad.
Entre ellos existía una complicidad que no necesitaba palabras, bastaba una mirada para que ambos entendieran lo que el otro sentía. En los años que siguieron al incendio, Ricardo fue su sostén emocional sin saberlo. Él la acompañaba a revisiones médicas, la animaba cuando las audiciones no iban bien, y sobre todo, le recordaba que el valor de una vida no se mide por lo que se pierde, sino por lo que se reconstruye. Era él quien le decía, «Mamá, tú no te caes, tú vuelves a empezar». Y Gina creía en esas palabras, porque venían de alguien que la conocía más que nadie. Sin embargo, el destino parecía empeñado en ponerla a prueba una y otra vez. El día que recibió la noticia de la muerte de Ricardo, el mundo se detuvo. No hubo incendio, no hubo gritos, no hubo caos. Solo un silencio tan hondo que parecía tragarse todo alrededor. Gina sintió que una parte de ella, una que no se podía reemplazar ni reconstruir, se apagaba para siempre. Ninguna madre está preparada para enterrar a un hijo, y Gina, que había sobrevivido a tanto, se encontró de frente con la única tragedia para la que nunca tuvo defensa. Durante semanas vivió como en un sueño roto. Caminaba lentamente por la casa, detenía la mirada en las fotografías, tocaba los objetos que él había dejado atrás. Para ella, cada rincón se convirtió en un recordatorio de lo que ya no volvería. Mucho se ha dicho sobre la fortaleza de Gina Romand, pero muy pocos conocen ese periodo oscuro, donde la risa que había encendido teatros enteros parecía haberse extinguido para siempre. Fue entonces cuando sus otros dos hijos se transformaron en el motor que la sostuvo. Claudia y Alan la acompañaron en cada paso, la ayudaron a enfrentar el dolor y la empujaron, suavemente, a reencontrarse con la vida. Y aunque Gina nunca volvió a ser la misma, encontró una forma de convivir con la ausencia, hablando de Ricardo sin temor, recordándolo con ternura y permitiéndose llorarlo sin esconderse. Al mismo tiempo, su compromiso con la comunidad artística se fortaleció. ANDA, la Asociación de Actores, fue un punto de apoyo. Gina participó activamente en reuniones, eventos y causas donde se defendían los derechos de actores veteranos. Su voz, esa que en el escenario era brillante y fuerte, se convirtió en un faro para quienes, como ella, habían dedicado su vida al espectáculo. No buscaba protagonismo, buscaba dignidad para los suyos. En medio de ese proceso lento de sanación, Gina encontró algo inesperado, una nueva manera de estar en el mundo. Más serena, más reflexiva, más consciente de lo que realmente importa. El dolor de perder a un hijo nunca desapareció, pero la convirtió en una mujer aún más profunda, más humana, más verdadera. Y aunque las cicatrices de su vida eran muchas, Cuba, el incendio, la pérdida, el miedo a la soledad, Gina se mantuvo firme. Porque incluso cuando la vida la golpeó con fuerza, ella eligió seguir adelante. Eligió amar, eligió recordar, eligió no rendirse. Para cualquiera que hubiera vivido tragedias como las que marcaron a Gina Romand, retirarse habría sido una decisión comprensible. Pero Gina nunca fue una mujer destinada a apagar su luz en silencio. Quizás porque desde niña entendió que el escenario era el único lugar donde su corazón latía sin miedo. O quizás porque, aún con las pérdidas a cuestas, su espíritu seguía siendo más fuerte que las sombras. Lo cierto es que, tras años de silencio y duelo, Gina hizo lo que mejor sabía hacer: volver a empezar. Su regreso no fue estruendoso ni mediático. No buscó titulares ni entrevistas explosivas. Simplemente reapareció en televisión, con esa elegancia que nunca perdió, interpretando papeles que parecían hechos a la medida de una mujer que había visto la vida desde todos sus ángulos. Televisa la recibió con los brazos abiertos, consciente de que no era solo una actriz más, era una leyenda que traía consigo el peso de décadas de historia.
Fue así como Gina Romand se convirtió en un rostro inolvidable de telenovelas que marcaron a generaciones. En La fea más bella, conquistó a mi público nuevo que no conocía su pasado teatral, pero sí admiraba su presencia sólida, su forma de llenar la pantalla sin necesidad de gritar, exagerar o buscar protagonismo. En Rebelde, interpretó a una mujer refinada, dura y noble, una mezcla perfecta entre la diva del pasado y la matriarca que la vida había moldeado. Más tarde, en Qué pobres tan ricos y Llena de amor, demostró que la edad jamás fue un límite para brillar. A diferencia de otras vedettes de su generación, Gina no se aferró a la nostalgia ni al recuerdo de su juventud. Se permitió evolucionar, transformarse, ser otra. Si en los 60s era símbolo de sensualidad caribeña, en los 2000 se convirtió en símbolo de dignidad y resiliencia. Su actuación, más contenida, más emocional, más íntima, revelaba una profundidad que solo los años y las heridas pueden otorgar. En paralelo, su reconocimiento dentro de la comunidad artística creció de forma silenciosa pero contundente. La Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas la homenajeó por su trayectoria, celebrando no solo sus películas, sino su contribución al mundo del espectáculo en todas sus formas. Para las nuevas generaciones de artistas cubanos en México, Gina era un faro, la prueba viviente de que un país puede adoptar un corazón extranjero y convertirlo en propio. Los últimos años de su vida estuvieron marcados por problemas de salud, afecciones cardíacas, dificultades respiratorias y hospitalizaciones frecuentes. Sin embargo, incluso entonces mantenía una actitud luminosa. Seguía asistiendo a eventos cuando podía, siempre impecable, siempre sonriente, siempre agradecida. Había aprendido a convivir con la fragilidad, a aceptar la sinvergüenza, a honrar el camino recorrido. Su muerte, el 3 de diciembre de 2022, causó una conmoción sincera. La noticia se difundió rápidamente, y con ella una oleada de mensajes que hablaban de su generosidad, su humildad, su espíritu incansable. No había escándalos, no había polémicas, no había cuentas pendientes. Había, en cambio, un cariño profundo de un país entero que la adoptó como hija suya. En esos días de despedida, muchos recordaron a la Gina del Tropicana, a la rubia de México, a la actriz elegante de las telenovelas, a la madre que sobrevivió a pérdidas imposibles. Y entre todos esos recuerdos, uno brillaba con una fuerza especial, el de la mujer que, pese a todo, nunca perdió su capacidad de renacer. Porque Gina Romand no fue solo una vedette, ni una actriz, ni una figura del espectáculo. Fue una historia viva de valentía, de amor, de memoria y de supervivencia. Y como todas las grandes estrellas, nunca se apagó, solo cambió de escenario. Cuando la vida de Gina Romand llegó a su último capítulo, no lo hizo con estridencias ni con titulares escandalosos. Su partida fue suave, casi silenciosa, como si la misma mujer que un día llenó escenarios enteros hubiera decidido retirarse con la misma elegancia con la que siempre vivió. Pero detrás de ese adiós tranquilo quedaba una verdad que solo quienes conocieron su historia podían comprender. Gina fue más que una vedette, más que una actriz, más que una figura brillante de la época de oro tardía. Fue una mujer que aprendió a renacer entre las ruinas, que reconstruyó su vida una y otra vez sin perder la delicadeza de su espíritu. Dejó Cuba sin saber si volvería, vio arder su casa y con ella casi toda su memoria. Perdió a un hijo, la herida más profunda que puede soportar un ser humano, y aún así siempre eligió seguir adelante. Esa resiliencia, su verdadera corona, es el legado que México recuerda hoy. No las plumas, ni los vestidos, ni las luces, sino la fuerza con la que enfrentó los silencios, los miedos y los vacíos. La fuerza con la que convirtió el dolor en motor, la ausencia en impulso, el pasado en un tesoro que protegió hasta el final. Porque incluso cuando todo parecía derrumbarse, Gina guardaba en su bolso la fotografía quemada que sobrevivió al incendio. Un retrato imperfecto, frágil,
pero lleno de vida, igual que ella. Y así, cuando cerró los ojos por última vez, lo hizo sin deudas con el mundo. México la había adoptado, y ella al fin había encontrado un lugar donde ya no se sentía sola. Su historia no terminó con su muerte. Continúa en quienes la recuerdan, en las pantallas donde aún brilla, y en cada susurro que repite la verdad que Gina calló durante toda su vida. Las estrellas nunca mueren, solo cambian de cielo.